Josué capítulo 1, versículos 17 y 18 dice así: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos para darle a la trompeta el sonido certero. Ese es el propósito, o uno de los tantos propósitos que tenemos con estas programaciones que semana tras semana estamos subiendo y lanzando al aire, con el propósito de despertar conciencias dormidas, con el propósito de que las personas puedan dejar de una vez y para siempre la leche y aprendan a consumir alimento sólido, alimento que da fibra o musculatura espiritual. Oh, mis amados, qué hermoso. Qué hermoso es poder estudiar la palabra de Dios, pero con el equipo de buceo. O sea, profundizando en ella, de tal manera que podamos dejar de ser lectores superficiales, que para lo único que sirve es para que Satanás se burle de nosotros. Para lo único que sirve ser lectores, entre comillas también superficiales, es para que Satanás y sus ángeles se rían y se burlen de nosotros. Oh, mis amados, ese es un enorme desafío que tenemos por delante. Ya es hora de dejar la lactosa. Ya es hora de dejar de ser bebés espirituales para convertirnos nada más y nada menos que hombres y mujeres al estilo pivot, al estilo pilar, al estilo columna, de tal manera que podamos realmente ser gigantes en la palabra de Dios, gigantes en el manejo de la palabra de nuestro Dios. Porque acuérdense que el apóstol Pablo utiliza la figura o el símbolo de la espada, y dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada que corta, que penetra, que fulmina, que pulveriza las herejías, el engaño y todo tipo de maniobras satánicas. Pero es nuestra obligación saber cómo se maneja dicha espada. Y eso es uno de los propósitos de estos programas, que podamos capacitarnos para ser excelentes en el manejo de esa espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hoy tenemos la segunda parte. Acá pusimos
bien nítido para que se note la segunda parte de este tema, quiénes son los loros fabricados por su majestad satánica. Hoy vamos a estudiar lo que en el programa anterior no se pudo. Por lo tanto, sin más preámbulos y sin más protocolos, vamos a caer de rodillas de tal manera a que le podamos pedir al Dios del cielo su dirección y su bendición también, para que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en el mensaje de su palabra. Vamos entonces a orar para que el Señor pueda guiarnos y dirigirnos en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, porque realmente eres bueno, maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pus e impureza espiritual. Queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que podamos deleitarnos en tu compañía, en tu palabra, en el mensaje y también en compartir con otros el pan del cielo. Oh Padre amoroso, quédate con nosotros al trazar la segunda parte de este tema que comenzamos el sábado anterior a este. Y ahora vamos a terminar con la segunda parte. Oh Señor, nos sometemos a ti por completo. Perdona nuestras faltas, nuestras torpezas, nuestras reincidencias y lávanos y límpianos de toda pus e impureza espiritual. Que podamos gozarnos y deleitarnos contigo todos los días de nuestra vida. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la segunda parte de este tema tan, pero tan importantísimo que comenzamos el sábado anterior. Hoy vamos a tocar la segunda parte del mismo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, mis amados, realmente mi corazón se goza y mucho por la dicha que tenemos de transmitir y compartir con ustedes estos mensajes, porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, tenemos que aprovechar y hacerlo ahora, porque mañana no sabemos. Por lo tanto, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que todavía nos resta para poder así darle a la trompeta el sonido certero. Muy bien, vamos entonces a continuar con el tema de quiénes son los loros
fabricados por Satanás. En el tema anterior, yo les había dicho que apenas Adán y Eva cayeron en pecado, Satanás tuvo una reunión con sus ángeles. Y en esa reunión con sus ángeles, Satanás le ordenó a sus ángeles que le tenían que inculcar en la mente de la gente 4 cosas. Noten, en el tema anterior les mencioné uno. Hoy vamos a mencionar cuáles son las 4 cosas que Satanás le dijo a sus ángeles en esa reunión que sí o sí tenían que sembrar esa idea en la mente de los seres humanos. Y acá justamente pusimos, en esa reunión secreta que Satanás tuvo con sus ángeles que cayeron con él les pidió que les convenzan a la gente, número 1, que el alma es inmortal. Número 2, que Dios es un tirano. Número 3, la existencia de un tormento eterno, donde las personas que murieron van a quemarse y arder eternamente y para siempre. Y número 4, que Dios los mira con satisfacción. Dios los mira satisfecho. Dios, para él es una delicia, es un gozo disfrutar de que los impíos estén ardiendo y quemándose por los siglos de los siglos sin fin de la eternidad. Entonces, estas 4 cosas Satanás le pidió a sus ángeles que puedan sembrar en la mente de la gente. Quiere decir entonces que, noten acá, los primeros loros después de la caída fueron los que repitieron estas cuatro ideas diabólicas que están acá. Entonces, los primeros loros fabricados por Satanás fueron todos aquellos que enseñaban que el alma es inmortal, que Dios es un tirano, que existe un tormento eterno y que Dios los mira con placer y con delicia. Oh, mis amados, qué terrible. Es realmente tremendo. Ahora, noten lo que se viene a continuación, hermano. A continuación se viene un verdadero bombazo. Noten, vamos a contestar una pregunta. ¿Quién fue el primer loro espiritualmente hablando? La respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 325. El don profético nos dice lo siguiente: aquellos que no estén dispuestos, ojo con esa palabra dispuesto porque tiene mucho peso, aquellos que no estén dispuestos a ver la verdad. Noten cómo, a qué clase o a qué grupo de personas se está refiriendo. A aquellos que no están dispuestos a ver ni tampoco a reconocer la verdad. A esa clase de personas se está refiriendo. Y dice, porque involucra una cruz, noten eso, ese detalle tiene peso, abrirá las puertas a las tentaciones de Satanás. Tremendo, hermano, noten lo que dice. Ahora viene, él, ¿quién es? Satanás. Él los guiará así como lo hizo con Eva en el Edén, a creer una mentira. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué cita más
potente. ¡Qué tremenda declaración! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esta declaración? Segunda de Tesalonicenses 2:10, del 10 al 12. Vamos a buscar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Noten, ¿de qué grupo de personas habla la declaración? De aquellos que no están dispuestos a recibir ni a reconocer la verdad. Dice que Satanás les va a guiar a ellos, como hizo con Eva, a creer una mentira. Pero eso Satanás lo va a hacer a través de la repetición. Ojo con esta palabra que está acá en rojo. Satanás no logra eso de la noche a la mañana. No, Satanás logra eso a través de los loros espirituales que repiten y repiten y repiten sin cansancio esas mentiras diabólicas. Ahora, noten cómo este versículo del 10 al 12 de Segunda de Tesalonicenses 2 calza perfectamente con este tema. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten, ese pedazo que dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es el equivalente de la cita que dice que aquellos que no están dispuestos a ver o a reconocer la verdad, porque este involucra una cruz, serán guiados por Satanás, así como fue con Eva, a creer una mentira. Noten, por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué tremenda declaración, mis amados! Entonces, yo les recomiendo que ustedes, al lado del versículo 10, pongan con un bolígrafo con punta fina, al lado del versículo 10, 11 y 12, pueden poner una C, una letra C y una letra T, que viene a ser Cristo triunfante, página 325. Esa es una gimnasia que yo hago prácticamente todos los días con mi Biblia. Y ustedes no se imaginan lo mucho, pero lo mucho que ayuda a hacer eso. Ahora, específicamente, ¿quiénes fueron levantados por Satanás como loros espirituales? Ahora se viene otro bombazo. Noten este misil tremendamente espectacular. Dice, Conflicto de los Siglos, página 578. Agárrense, mis amados, porque esta es una declaración espectacular. Dice así: Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner sus mentiras, ahí está, ojo con eso, ese detalle tiene peso, y poner sus mentiras en lugar de la verdad. Ahí está. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Satanás quiere cambiar la verdad por la mentira. Y lo consigue a través o por medio de la repetición. Si no se repite como loro, Satanás no va a lograr sus propósitos. Sigue diciendo, fue así como el papado
estableció su poder sobre los hombres. Ah, noten qué tremendo. Quiere decir entonces que gracias a estos loros fabricados por Satanás, surgió nada más y nada menos que el papado. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la cosa. ¡Qué impresionante! Quiere decir entonces que el poder que transmite el virus del loro es demasiado, pero demasiado potente. Entonces, aquí tenemos que poner la palabra papado o poder papal y hacer una flechita hasta acá para que podamos captar que gracias a esto surgió esto. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Vamos a poner entre comillas y subrayado allí, y no se olviden de esta conexión que estamos haciendo acá. Ahora, noten lo que dice. Fue así como el papado estableció su poder sobre los hombres. Y al rechazar la verdad, ahí está, porque entraña una cruz, noten ahora, los protestantes siguen el mismo camino. ¡Qué impresionante! Noten, hermanos, lo que dice. Quiere decir entonces que los protestantes, vamos a poner acá los protestantes o evangélicos en líneas generales, también están siguiendo la misma ruta establecida por este poder que aparece acá. ¡Qué tremendo detalle aquí tenemos! Ahora, ¿quiénes más se convirtieron en cotorras o loros espirituales? Noten, Conflicto de los Siglos, página 578, dice así: todos, noten, todos aquellos que descuiden la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Ahí está. Ahí está. Ahí vamos a parar un momentito. Ahí vamos a parar un momentito y vamos a borrar esto y vamos a poner la palabra clave. La palabra mágica acá es descuido. Todos aquellos que descuidan la palabra de Dios. Subraye la muerte esto, mis amados. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que ha sucedido y sigue sucediendo dentro de la iglesia adventista. Ustedes ya escucharon seguramente, porque mis oídos se cansaron de escuchar desde los púlpitos o a muchos predicadores decir que entre Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista, hubo un silencio, porque entre Malaquías y Juan el Bautista hay 400 años. Noten, vamos a poner acá 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista. Y saben, hermano, ¿qué sucedió? Muchísimos, pero muchísimos predicadores ya han dicho que en estos 400 años Dios se quedó mudo. Dios no habló. Dios se quedó totalmente mudo. Dios se quedó con la boca cerrada. Hubo un silencio sepulcral entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Ya escucharon ustedes eso?
¿Ya escucharon eso? Que hubo un silencio y que Dios se quedó mudo y que no habló nada. Eso es mentira. Esa es una mentira del diablo. ¿Y saben por qué? Porque en el deseado de todas las gentes dice claramente que durante estos 400 años Dios levantó profetas que murieron en el anonimato, que no sabemos sus nombres, pero fueron hombres y mujeres inspirados por Dios y que hablaron y profetizaron y tuvieron el don de profecía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como la gente descuida, como la mayoría descuida la palabra de Dios y los testimonios, y como un loro dijo una vez esta mentira del silencio de los 400 años, y otro repitió y el otro repitió, y así se fue formando las cotorras satánicas. ¿Por qué? Por dos motivos: por la repetición y por el descuido, porque no se estudia la palabra de Dios y menos los testimonios. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo ahora. Noten cómo sigue diciendo: aquellos que descuiden la palabra de Dios para estudiar asuntos de comodidad y conveniencia. Noten esos dos detalles: por un lado, comodidad, y por otro lado, conveniencia. Ahí están, hermanos, los dos obstáculos más grandes que tenemos nosotros, que nunca fuimos perros mudos y que siempre fuimos atalayas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos el dedo en la llaga, la gente lo que quiere y lo que busca es su comodidad y su conveniencia. Ahí está. Esa es la verdadera tragedia. A fin de no estar en desacuerdo con el mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. Noten, por un lado descuidan la palabra de Dios. Por otro lado, estudian asuntos de comodidad y conveniencia para no estar en desacuerdo con el mundo. Serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías que considerarán como verdad bíblica. Tremendo, mis amados. Ahí está. Eso es lo que les dije en el programa anterior, que yo a muchos evangélicos ya les dije que la supuesta doctrina del rapto secreto es satánica. Y cuando ellos me escuchan decir así a mí, ellos se asustan, se asombran y me dicen: pero ¿cómo me vas a decir eso si está en la Biblia? Es bíblico. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué terrible el engaño. El engaño es terrorífico. Y ese es un ejemplo solamente, pero podríamos poner centenares y decenas de ejemplos parecidos a ese. Ahora, por confiar en la mentira, ¿de qué se darán cuenta al final los loros espirituales? Qué linda pregunta. Noten, por confiar más en la mentira y descuidar el estudio intenso de la Biblia y los testimonios, ¿qué va a suceder
al fin y al postre con esas personas? La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 414, y dice así: no debemos confiar en ninguna mentira. Noten, más claro imposible. No podemos ni debemos confiar en ninguna mentira. Los que lo hagan hallarán que ello cuesta la vida eterna. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? No podemos confiar en ninguna mentira. ¿Por qué? Porque esto nos va a costar nada más y nada menos que la vida eterna. Por eso, justamente por eso, Jeremías, el profeta llorón, en el capítulo 17, versículo 5, dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Ahí está. Noten, acá hay una maldición para cualquiera que confía en lo que dice el hombre. Noten, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¡Qué tremendo lo que tenemos acá, mis amados! Esa es la pura y perfecta realidad. No podemos confiar nunca en lo que nos diga un dirigente, no importa el cargo que tenga. Eso no interesa, porque eso no suma ni resta. Eso no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque Jeremías dice: maldito el varón o el hombre que confía en lo que le dice el hombre. Más claro es imposible. Ahora, ¿cuál fue la gran mentira original? Noten, que más éxito le dio a las cotorras fabricadas por su majestad satánica. Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 118 y 119, dice así: la gran mentira original que le dijo a Eva en el Edén: no moriréis. Ahí está. Eso nos lleva a Génesis 3. Fue el primer sermón que se predicó sobre la inmortalidad del alma. Noten, hermano, ¿cuál fue entonces la primera mentira, por decirlo así, la mentira original que más éxito le dio a Satanás? No moriréis. ¡Qué tremendo, mis amados! Ustedes no tienen la más mínima idea el exitazo, el enorme éxito que ha logrado Satanás con esa mentira. Porque es alarmante la cantidad, pero la cantidad de personas en este mundo que creen que el alma es inmortal. Y cuando digo cantidad de personas, no me refiero solamente a los evangélicos como pentecostales, menonitas, bautistas, anglicanos, ¿verdad? Mormones, ¿verdad? Sino también a esos
lugares que a esos países que no son cristianos, como los musulmanes y otros más. Ellos también creen y aceptan lo mismo, o sea, que el alma es inmortal. Es impresionante el éxito que ha tenido Satanás con esa terrible y letal mentira. Ahora, sigue diciendo la cita. Fue coronado de éxito y le siguieron resultados desastrosos. Satanás ha logrado que muchas mentes acepten ese sermón como si fuera verdad. ¡Qué tremendo detalle, mis amados! Es realmente impresionante. Ahora, ya que estamos mencionando este tema de la inmortalidad del alma, es solamente un detalle que les quiero enseñar. Cuando alguien les saque, yo les voy a enseñar cuál es el mejor versículo que pueden utilizar para pulverizarle a cualquier persona que le venga con esta mentira de que el alma es inmortal. Noten, el versículo que yo uso y que les recomiendo a ustedes también que lo hagan es Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 es fulminante. Ahora, si en la persona se cumple ese refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ese ya es otro tema. Pero y Ezequiel 18:4 lo tienen que utilizar sí o sí, ya sea que quiera o no quiera ver o reconocer la verdad. Dice así Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y ahora viene, el alma que pecare, esa morirá. Más claro, imposible. Ahora, no es el tema ahora estudiar sobre la inmortalidad del alma, pero eso les doy entre paréntesis, ya que estamos mencionando mucho esta mentira que millones de personas han creído y aseguran incluso que es bíblico. Ahora, ¿cuáles son las mentiras que más se van a repetir? Esta es otra pregunta muy interesante. Noten, la respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 431, y dice así. Noten, hay quienes recurrirán a cualquier especie de engaño y grosera mentira para obtener su objeto y engañar las almas y arrojar estigmas sobre la ley de Dios. Y ahora viene el bombazo. Ahora viene un misil mucho más potente que los que tiene Corea y Rusia. Noten lo que dice. Repetirán las mentiras más inconsecuentes y viles hasta creer ellos mismos que éstas constituyen la verdad. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Noten, repetirán las mentiras más inconsecuentes, como por ejemplo, de que la ley fue clavada en la cruz, de que ahora estamos bajo la gracia y que ya no estamos bajo la ley, de que la ley es un yugo. La ley es un yugo demasiado pesado y ahora estamos en una
dispensación diferente. Otra mentira de muchos que dicen, nosotros somos del Nuevo Testamento. La ley era solamente para los del Antiguo Testamento. ¡Qué terrible, mis amados! Pero eso no es nada con las mentiras que los propios adventistas del séptimo día están repitiendo. ¿Y saben cuál es esa? Que la ley no se puede guardar. Esa es una mentira fabricada por Satanás, pero colocada en la mente de miles y miles de adventistas. ¡Qué tremendo, hermanos! Es realmente alarmante la cantidad de loros espirituales que hay en ese sentido. ¿Saben por qué Satanás le hace repetir eso a los adventistas? Porque Satanás sabe perfectamente que a un adventista no le puede convencer de que la ley fue clavada en la cruz. Él sabe perfectamente eso. Él sabe a la perfección que un adventista no va a decir esos disparates que dicen los evangélicos de que la ley fue clavada en la cruz o que era solamente para los judíos. Satanás sabe perfectamente eso. Entonces le lleva a otro engaño, a otro tipo, a otra especie, a otra clase de engaño. Y es la de decir de que la ley no se puede guardar. Qué tremendo, hermano, hasta dónde llega la cosa. Ahora, ¿cuál es el proceso por el cual miles de personas pasan para convertirse en cotorras espirituales? Qué interesante esta pregunta. Vamos a borrar esto para que podamos tener espacio para escribir. Noten, ¿cuál es la pregunta que vamos a responder a continuación? ¿Cuál es el proceso? Noten ese detalle, proceso es importantísimo, por el cual miles de personas pasan para convertirse en cotorras o loros espirituales. La respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 105, y dice así: Dios proporciona suficiente luz. Ahí tenemos que parar. ¿Qué hace Dios? Él proporciona ¿qué cosa? Acá está. Este es un detalle clave. ¿Qué es lo que Dios provee o proporciona? Suficiente luz. Subrayen este detalle porque tiene mucho peso. Sigue diciendo: para capacitar al hombre a fin de distinguir el mal una vez. Noten, ¿con qué propósito Dios le provee luz a las personas? Con el propósito de que ellos puedan distinguir. Noten, distinguir, ¿qué cosa? Distinguir el mal una vez. Una vez. Noten ese detalle, una vez. Lo harán más fácilmente la segunda vez. La tercera vez se apartarán de Dios aún con mayor avidez y elegirán estar del lado de Satanás. Noten qué interesantes son estas dos palabritas. Estas dos palabritas son claves. Dios proporciona luz
para que la persona pueda distinguir entre la verdad y la mentira. Pero cuanto más rápido pueda distinguir, mucho mejor. Ese es un detalle clave. Y ahora viene. Y continuarán en este proceder hasta que sean confirmados en el mal y crean que es verdad la mentira que han acariciado. ¡Qué tremendo, hermano! Es impresionante. Por eso, justamente por eso, para no convertirnos nosotros en cotorras, tenemos que tener mucho, pero mucho ojo con el versículo que escribió el profeta Ezequiel y que vamos a buscar a continuación. Vamos a buscar este pasaje porque es clave. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Este pasaje es clave y tiene que ver con esta palabra y también con estas dos. Noten lo que dice el versículo 23. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia, ahí está, noten, entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahora, este versículo 23 lo tenemos que conectar con una de las tres mercancías que el mercader celestial le ofrece a la Odisea. ¿Cuáles son esa una de las tres mercancías que el mercader celestial, que es Cristo, le ofrece a la iglesia de la Odisea? Eso está en el versículo 18 de Apocalipsis 3. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio para que veas. Quiere decir entonces que tenemos que conectar Ezequiel 44, 23, tenemos que conectar con Apocalipsis 3, 18, la última parte. ¿Por qué? Porque el colirio es lo mismo que esto y que esto son sinónimos. Decir colirio es lo mismo que decir esto y decir esto. Es casi la misma cosa. Pero como la mayoría no quiere comprar el colirio que Cristo le ofrece a la Odisea, es lógico y natural que no sepa distinguir. Y si no sabe distinguir, va a repetir la mentira como loro y eso se le va a hacer mella en su cerebro. Eso se le va a quedar en su cerebro. Y no solamente va a convertirse él en el loro, sino también va a hacer que otras personas se conviertan también en loros espirituales fabricados por el enemigo de las almas. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, ¿quiénes eran las cotorras de Satanás en los días de Cristo? ¡Qué linda pregunta! Esta es una pregunta interesantísima. Vamos a ver. Esta cita que les voy a leer a continuación se encuentra en Manuscritos Inéditos, tomo 7, página 205. Y es un verdadero
bombazo. Noten cómo dice. Hay ministros y obreros. ¿De quién está hablando? Noten. ¿De quién está hablando la declaración? De ministros, de perros mudos, porque a mí, personalmente, a mí me da vergüenza decir ministros. Yo digo directamente perros mudos. Perros mudos y obreros, noten, hay ministros y obreros que presentarán una sarta de falsedades absurdas. Noten qué fuerte lo que dice. ¿Qué presentan estos dos ministros y obreros? Sarta de falsedades absurdas como verdades cruciales. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Saben cuál es una de esas tantas? No te salgas de la iglesia, porque si te sales de la iglesia, eres un apóstata y te vas a perder. Esa es una mentira satánica. Esa es una mentira del diablo. No dejes de diezmar en la iglesia, porque si tú dejas de diezmar en la iglesia, te vas a perder. Eres un apóstata. ¡Qué tremendo, hermano! Incluso llega más lejos todavía la mentira. ¿Saben cuál es la otra mentira que repiten estos perros mudos y estos obreros mudos? ¿Saben cuál es la mentira que repiten? Que si a ti te borran de la iglesia, te borran también del cielo. Y tienen texto bíblico para demostrar. ¿Saben qué versículo utilizan? Mateo 18. Perdón, Mateo 16. Mateo 16. Tremendo, hermano. Noten, Mateo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este versículo, por supuesto, manipulado, porque manipulan, utilizan para decir que si te borran de la iglesia, automáticamente también tu nombre se borra allá en el cielo. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega la mentira. ¡Qué tremendo! Es realmente impresionante. Así de terribles son las sarta de falsedades absurdas que presentan como verdades cruciales. Pero todavía no respondimos la pregunta: ¿quiénes eran los loros espirituales en la época de Cristo, cuando Cristo estuvo en esta tierra? Ahora viene. Igual, ese igual tiene que ver con estos dos. Igual que los rabinos judíos presentaban máximas humanas como si fueran pan del cielo. ¡Qué impresionante! Mis amados, lo que dice. ¿Cómo dice acá? ¿Quiénes eran los loros espirituales en la época de Cristo? Los rabinos, los escribas,
los que supuestamente tenían que ser los guías espirituales del pueblo. Sin embargo, Jesús dijo de ellos que si un ciego le guía a otro ciego, ambos van a caer en el precipicio. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Por eso, justamente por eso, Jesús condenó tanto los mandamientos de hombres fabricados por los rabinos. Y justamente por eso, Mateo 7, 28 y 29, cuando Mateo, que fue el que registra el Sermón del Monte, noten lo que dice Mateo cuando Jesús terminó de presentar el famoso Sermón de la Montaña. Noten lo que él dice en el versículo 28 y 29 del capítulo 7 de Mateo. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Noten, la gente se admiraba de su enseñanza. La gente se encantaba con su enseñanza. ¿Por qué? Porque era verdad pura. Y noten ahora lo que dice el versículo 29. Porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde llega la cosa? Noten esa expresión, y no como los escribas, y dice mucho, dice muchísimo, porque hay un tremendo contraste entre la verdad y la mentira. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo es realmente asombroso. Ahora, otro detalle más que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. ¿Sabían ustedes que los loros se aferran al brazo de Satanás mientras escuchan sus sugerencias? ¿Cómo? Pero esto yo nunca en mi vida escuché. Ahora vas a escuchar por primera vez. Por primera vez vas a escuchar y te vas a enterar de algo tremendo. Los loros se aferran al brazo de Satanás y noten hermano, mientras escuchan sus sugerencias. Esto es un bombazo lo que se viene ahora. Escuchen bien porque esta es una declaración imperdible. Manuscritos inéditos, tomo 7, página 393. Noten, mientras los loros escuchan para ser loros también, al mismo tiempo se aferran del brazo de Satanás. Noten, hermano, esto es para quedarse electrocutado. Dice así: se me ha mostrado que aún entre los que son maestros de la palabra de Dios, ¿cómo? ¿A qué grupo de personas? ¿De qué grupo de personas se habla acá? Noten, hermano, esto es gravísimo. Se me ha mostrado que aún entre los que son maestros de la palabra de Dios, hay quienes se encuentran en gran peligro de resultar derrotados. ¡Qué impresionante! Ahora viene el bombazo. Vi que algunos se tomaban del brazo de Satanás. Noten, hermano, yo no invento nada. Aquí está clarito.
Vi que algunos se aferraban del brazo de Satanás mientras él hablaba de la manera más seria con ellos. ¡Qué impresionante, mis amados! Esto es para quedarte helado, frío o electrocutado. Noten qué impresionante. Vi que algunos se aferraban del brazo de Satanás mientras él hablaba de la manera más seria con ellos, informándolos de las muchas cosas que era necesario cambiar en la iglesia. Después, sus oyentes repetían sus palabras. ¡Qué impresionante, mis amados! Yo me quedo helado, electrocutado después de leer una visión tan impresionante como esa. No solamente escuchan lo que Satanás les va a predicar, sino que también se aferran del brazo de Satanás. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Y saben cuál fue una de las cosas que Satanás le dijo a este grupo de supuestos, porque pongan entre comillas, maestros de la palabra de Dios? Que hay que hacer un manual de iglesia. Hay que hacer un manual de iglesia. Y saben, hermano, lo que escuché el otro día con mis propios oídos, nadie me contó. El propio Hugo Gambetta se puso a transmitir el loro del loro. ¿Saben lo que dijo? De que si sos adventista del séptimo día, te tienes que someter al manual de iglesia. ¿Cómo? ¿Acaso el manual de iglesia es inspirado? ¿Acaso el manual de iglesia es a la ley y al testimonio? ¿Cómo? Y de paso, ya que les mencioné a Hugo Gambetta, ¿saben cuándo Hugo Gambetta, desde cuándo Hugo Gambetta se convirtió en loro? ¿Saben desde cuándo? Cuando Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, subió al escenario, subió como Papa de la Iglesia Católica. En una de sus prédicas, Gambetta dijo así. Escuchen bien lo que dijo él. Él dijo que el actual Papa Francisco tenía un hermano adventista del séptimo día y que después que Bergoglio se convirtió en pontífice de Roma, él habló con su hermano y él le dijo a su hermano que esta era una oportunidad para que él se pueda vengar de los adventistas del séptimo día. ¿Y saben para qué dijo eso? ¿O por qué dijo eso? Supuestamente para decir que con el Papa Francisco iba a venir la ley dominical. ¿Y saben lo que pasó después? Después tuvo que pedir perdón públicamente y quitarle ese pedazo a su prédica. ¿Por qué? Porque él había escuchado nomás que alguien dijo eso y él repitió la misma mentira que de quien él había escuchado. ¿Se dan cuenta? Y si bien es cierto, después pidió perdón, pero ya fue suficiente para embarrar todo el pastel.
¿Se dan cuenta, hermano, lo peligroso, lo súper peligroso que es ser o tener el virus del loro? Es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque Gambetta, al repetir esa mentira, él inconscientemente estaba poniendo fecha. O sea, que él estaba pateando en contra de Mateo 24. Porque él estaba asegurando que con Bergoglio sí o sí iba a venir la ley dominical. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo peligroso que es? Y después de eso, él siguió repitiendo muchas otras mentiras que mis oídos escucharon y que nadie me contó. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo grave, pero gravísimo que es esto? Pero aquí vemos lo terrorífico que es. Después sus oyentes repetían sus palabras. Así termina la cita. Qué tremendo, hermano. Si alguno quiere que yo le quite foto a esta cita, me puede avisar y yo con mucho gusto le envío por WhatsApp. Esta es una cita que a cualquiera le va a dejar completamente electrocutado. Ahora, ¿cómo se sentían esas cotorras? Manuscritos inéditos, tomo 7, página 393. Noten después cómo se sentían. Estaban encantados. ¿Cómo? Sí, así lo dice. Estaban encantados con los que les parecía una percepción más clara y unos mejores métodos de trabajo. ¡Qué impresionante, hermano! Noten, estaban, ¿qué dice? Encantados. De ahí viene la palabra encantamiento. Estaban tan encantados que ahora surgió una mentira más. Y el título de la mentira era el manual de iglesia. ¿Y saben lo que dice en el manual de iglesia? Que cuando un perro mudo le está cazando a los novios en la iglesia, que ellos se pueden poner el anillo de compromiso acá en el dedo. Eso dice el manual de iglesia, porque mis ojos vieron, mis ojos leyeron. Hermanos, yo no me guío por lo que me dicen, porque si yo me guío por lo que me dicen, voy a ser también yo un loro fabricado por Satanás. Qué tremendo, hermano. Es realmente impresionante. En el manual de iglesia hay cosas que patea en contra de la Biblia y del espíritu de profecía. Por lo tanto, no podemos ni debemos aceptarlo y mucho menos proclamarlo. Mucho ojo con eso, ¿eh? Ahora, ¿quiénes van a ser los loros preferidos de Satanás en el tiempo del fin? ¡Qué linda pregunta! ¿Quiénes van a ser los loros fabricados por Satanás en el tiempo del fin? La respuesta está en Apocalipsis 16, 13 al 14. Vamos a Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Acá está. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice así. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia
y de la boca del falso profeta. Noten cómo enfatiza la palabra boca, porque con la boca se repite la mentira. Noten, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quiere decir entonces que 3 poderes van a ser los loros favoritos de Satanás. Número 1, el poder papal. Número 2, Estados Unidos. Y número 3, el espiritismo moderno. El dragón acá, en el versículo 13, está representado por el espiritismo moderno. La bestia es el papado y el falso profeta es Estados Unidos o el protestantismo apóstata. Esos van a ser los loros fabricados por Satanás en el tiempo del fin. Ahora, ¿sabían ustedes? Y escuchen bien esto porque es tremendo. Que los loros fabricados por Satanás van a hacer un convenio con la muerte. ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? ¿Les gustaría que les corrobore esto? Con mucho gusto. Vamos a Isaías. Isaías 28. Los loros fabricados por Satanás, tarde o temprano, van a hacer un convenio con la muerte. ¿Dónde está eso? Isaías 28:15. Dice así: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Tremendo pasaje, hermanos. Noten, cuando pase el azote, el turbión del azote, no llegará a nosotros. Y noten ahora viene el detalle que tenemos que recalcar. Porque hemos puesto nuestro refugio, ¿en dónde? En la mentira. Y en la falsedad nos esconderemos. ¡Qué tremendo detalle, mis amados! Quiere decir entonces que Isaías 28:15 claramente dice que los loros fabricados por Satanás, claro, en el tiempo del fin, ¿verdad? Van a hacer un convenio con la muerte. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, les quiero poner aquí en la pizarra 3 loros que Satanás fabricó durante la historia. Noten, acá vamos a poner 3. Hay muchos más, pero la lista sería prácticamente imposible. En primer lugar, le tenemos a Hipólito. Hipólito. ¿Saben quién fue Hipólito? Hipólito fue un sacerdote católico. ¿Y saben cuál fue la mentira que él fabricó y después se hizo repetir hasta que supuestamente se convirtió en una verdad bíblica? Él fue el creador de la brecha entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de las 70 semanas. ¡Qué impresionante, mis amados! Hipólito fue
el que dijo que cuando llegamos, cuando llega la profecía llega a las 69 semanas, aquí se paró el reloj profético de Dios. Cuando se cumple las 69 semanas, se paró el reloj profético de Dios. Y después del rapto, empieza nuevamente a funcionar el reloj profético de Dios y la semana número 70 la pasó para muchísimo, pero muchísimo tiempo después. Y hoy en día, miles y miles de evangélicos, bautistas, menonitas, presbiterianos, anglicanos, pentecostales, creen esta supuesta verdad que Hipólito lo inventó. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, uno más. Noten. Luis de Alcázar. ¿Saben quién fue Luis de Alcázar? Un sacerdote jesuita que fabricó la escuela de interpretación profética preterista. A ver, ¿dónde podemos poner? Ya no me alcanza la pizarra. Vamos a poner solamente acá una P. Acá, preterista. Bueno, ahí, preterista. De que todo el Apocalipsis, todo ya pasó. Ya pasó por completo. Todo ya es algo del pasado. Esa fue la escuela de interpretación preterista, Luis de Alcázar. Pero acá viene el más peligroso de todos. Número 3. Francisco Rivera. Qué tremendo, hermano. ¿Saben qué escuela de interpretación profética fabricó este hombre? También sacerdote jesuita como Luis de Alcázar. El futurismo. Ahí está. La escuela de interpretación futurista. Y hoy en día hay miles y miles de evangélicos que creen y son parte de esta escuela de interpretación futurista. Nosotros somos historicistas. Jamás, pero jamás de los jamases vamos a enseñar ni la escuela de interpretación preterista y mucho menos la escuela de interpretación futurista, porque son mentiras que Satanás fabricó y sembró en la mente de estos loros espirituales que con el correr del tiempo y de los años y de las décadas se fueron repitiendo a tal punto que ahora millones creen que es 100% bíblico. ¡Qué tremendo, mis amados! Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos por hoy. Hemos completado la segunda parte de este tema. ¿Quiénes son los loros? El virus satánico del loro. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones, de tal manera que bajo ningún punto de vista nosotros también sigamos el ejemplo de estos loros fabricados
y manufacturados por los ángeles caídos. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Y vamos a volver a encontrarnos en la próxima ocasión, de aquí a una semana, cuando volvamos a colocarnos el equipo de buceo para zambullir en aguas profundas. Vamos a orar para concluir, para agradecerle al Dios del cielo por esta dicha que nos dio de estudiar juntos su preciosa y maravillosa palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres maravilloso. Eres extraordinario. No tenemos palabras para describir tus atributos, tu carácter, tu poder, lo maravilloso que eres. Y por esa razón, oh Dios, te pedimos que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, oramos por todos aquellos hermanos nuestros que viven en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos o encarcelados o están sufriendo algún tipo de persecución. Que tú seas con ellos de una manera muy especial y le proveas de lo que necesitan. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos. Danos el valor que necesitamos para mantenernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que no haya una gota de cobardía en nuestros corazones, porque si somos cobardes también vamos a ser cómplices. Y no podemos darnos el lujo de llegar a convertirnos en cobardes ni cómplices. Oh Señor, que siempre tengamos el coraje, la valentía de decir la verdad, no importa la circunstancia adversa que nos toque pasar como fruto o resultado directo de eso. Bendice a todos los hermanos que nos siguen, a aquellos que le conocemos y a aquellos que viven en el anonimato, pero que disfrutan de los menús que se preparan en nuestro restaurante vegetariano. Y nos sometemos a ti por completo y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso, majestuoso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.